camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río, y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestro programa Camina y Ven. Qué bendición poder compartir un domingo más como familia en Cristo. En el programa de hoy, en nuestra sección En Profundidad, vamos a seguir conversando con el pastor Alejandro Montañez sobre el tema del homosexualismo. Vamos a ver género versus sexo, ¿ok? Y después, en nuestra sección Camino a la Verdad, continuamos con la segunda parte a la entrevista del actor colombiano Pedro José Pallares. Así que te invito a que no te pierdas ni un solo instante de este maravilloso programa. Pero antes, vamos a empezar alabando y glorificando el nombre del Señor, tal y como nos dice la palabra en el Salmo 150, versículo 6. Nos dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Aleluya y gloria sea a su nombre. Así que vamos a adorar al Señor. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad colocó el jardín en mí. Si vendiese lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Pues su amor no se compra ni se merece, su amor se gana, de gracia se recibe. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús y ser hallado en él. Yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, yo quiero conocer a Jesús, Jesús.
Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a la Iglesia Cristiana Jesucristo de Madrid y a vuestro espacio en profundidad. Y damos la bienvenida al pastor Alejandro Montañez. Pastor Alejandro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo sigues? Aquí pues de nuevo acompañándolos, desarrollando este tema del error del homosexualismo. Uh-huh. Y aquí otra vez nuevamente acompañados con el Señor para que nos dé la sabiduría para poder explicarlo. Amén. Sin ofender ni Uh-huh. traspasar ciertos límites de los derechos de estas personas, sino por el contrario, atraerlas en amor, en palabra, para que miren que hay salida a todos los problemas que se nos presentan en la vida. Así es. En el programa anterior estuvimos haciendo una introducción de qué es el homosexualismo, porque hay que hablar realmente de lo que la palabra de Dios nos dice. Conviene señalar muchas veces que en ningún lugar de la Escritura existe en absoluto, ni podemos encontrar ninguna afirmación positiva a favor del homosexualismo, ¿no? El matrimonio entre las personas del mismo sexo, como bien explicaba el pastor en el programa anterior, no es algo que a Dios le agrade, ¿no? Igualmente que los cambios de identidad sexual, algo que tampoco le agrada a Dios, ¿no? Los géneros masculinos y femeninos son definidos con precisión y sin confusión alguna por parte de Dios a través de su palabra. Hay además abundante evidencia que demuestra que la conducta homosexual, junto con la conducta heterosexual ilícita, es inmoral y queda bajo el juicio de Dios, como nos comentaba el pastor en el programa anterior. Y avanzábamos y decíamos que hoy íbamos a explicar una diferencia entre dos términos, ¿no? Que mucha gente quizá no lo tiene claro o no sabe realmente cuál es la diferencia, pastor, entre lo que es género y lo que es el sexo de una persona, ¿no? ¿Qué es el género de una persona y qué es el sexo de una persona, pastor? Bueno, este tema que vamos a tratar en esta charla, pues siempre, generalmente uno pues busca las bases bíblicas, pero para ir reafirmando esas bases bíblicas, pues vamos a ir a algo de la parte científica, genética, ¿sí? Biológica, ¿sí? Y es allí donde vamos a ver que hay una sincronía entre lo que Dios nos dice en su palabra y lo que científicos pues han llegado y han concluido, ¿sí? Ya no solo en leyes, sino o en teoría, sino en leyes. Y mira que muchos de los colegios científicos, tanto en España, en Europa, en Estados Unidos, se dice que el género no se puede cambiar, ¿sí? Entonces, a través de la palabra, pues vamos a ver la historia, los que han empezado a leer la Biblia, y los invitamos a aquellos que todavía no han empezado a leer la Biblia, que empiecen a leerla, y ahí vamos a ver la historia pues de un pueblo, ¿no? El pueblo de Israel. Pero también vamos a encontrar verdades absolutas referentes de Dios. Y también vamos a encontrar cómo debe ser el comportamiento del ser humano, ¿sí? Y sus directrices frente al Creador. O sea, es una guía que nos va a llevar a ser plenos, ¿sí? En Cristo Jesús, y ver la gracia de Dios para cada ser humano. Cuando hablamos del Creador, pues vamos a ver todo lo que la mente humana puede conocer hasta el día de hoy, ¿sí? Porque la mente del ser humano, pues, no es la mente completa de Dios. Nosotros, pues, tenemos lo que Dios nos ha dado, ¿sí? En su palabra, tenemos la naturaleza, tenemos el cosmos, y eso es lo que el hombre hasta ahora está entendiendo, cuando en la palabra ha sido muy explícita y nos da a conocer varias cosas muy concluyentes sobre quién es Dios, sobre
por qué fuimos creados y cuál es el propósito de nosotros en este mundo. En esto también incluye pues el comportamiento del ser humano, y el ser humano pues lo dividimos en dos: hombre, mujer, ¿sí? Y su relación con Dios, el creador, y su relación con el prójimo, ¿sí? Que es donde está la desviación. ¿Por qué hay desviación? Porque no hay conocimiento de Dios, pues hay desviación en la relación que yo tengo con mi prójimo, de donde parten pues las relaciones homosexuales o lesbiánicas. Entonces, hablando de género, ¿sí? De género, dice la biología y la citogenética, que el ser humano está compuesto por 23 pares de cromosomas, pero solo un par de esos 23 es el que determina el género, ¿sí? Si es femenino o es masculino. Okay. Estos son los cromosomas, el par XY, ¿sí? Okay. Son los que determinan esto. Identifican qué tipo de género va a ser esa criatura que van a hacer. Entonces, el par para la mujer son los cromosomas XX. Y el par para el masculino, o sea, el hombre, es el par XY. ¿Sí? Científicamente y biológicamente, no, o sea, un no bien gigante, no existe otro género humano diferente al hombre y la mujer. Leía escritos de ciertos científicos, médicos, genetistas, ¿sí? Que están buscando ese eslabón perdido, ese cromosoma, ¿sí? Ya lo llaman el cromosoma sub 20 algo, ¿sí? 29, donde quieren buscar que si hay un vínculo que se hace llamar el nacer homosexual, cuando lo que vemos científicamente y teológicamente no es cierto. Hago un paréntesis para que todos podamos ir entendiendo algo, pastor. Y la pregunta sería, ¿el género con el cual nace una persona no puede ser modificado por la misma persona? No, para nada, nunca, no, por eso le digo, es un no rotundante. Vale. Y por eso se llega a la conclusión, ¿sí?, que no se nace homosexual, sino que se hace homosexual. ¿Sí? Cuando las personas abandonan a Dios y se dan gusto, ¿a qué? A sí mismo. ¿Se acuerda que a quién le damos gusto? A sí mismo. ¿Le damos gusto a los demás o le damos gusto a Dios? Ahí estamos. Entonces, científicamente, biológicamente, genéticamente, no se nace homosexual. No hay más géneros. Género masculino y género femenino por los pares de cromosomas. ¿Sí? O sea que lo que nos quieren implementar o implantar en la sociedad actualmente de la ideología de género es que cada uno puede pensar y ser lo que quiera ser y pensar, si usted es hombre, pero yo creo que soy mujer, entonces soy mujer. Yo creo que hay un problema en la mente y también un problema de identidad. Leía un libro, no me acuerdo del autor, pero es un hombre que fue homosexual durante bastante tiempo por causa de una violación de un tío, ¿sí? O sea, él era un niño normal, pero a causa de esa violación terminó siendo o practicando una relación homosexual. ¿Por qué? Porque él no nació así, pero se hizo así a través de ese problema. Y son muchas las consecuencias en la vida de niñas y niños que en su infancia o en su juventud fueron ¿qué? Violentados por personas de su mismo género o del género contrario, pero fueron abusivas, ¿sí? Fueron sin permiso, sin tener conocimiento de qué era lo que estaba pasando. Y eso lo llevó a tomar esa determinación, ¿sí? Hasta cantantes famosos de grupos famosos, ellos hablaban y daban el testimonio que sí, que habían X productores que los habían violado cuando eran adolescentes y terminaron ahora
siendo o teniendo esas prácticas de una relación homosexual. Ujú. Entonces, ese es el género. O sea, el género es femenino o masculino. Ok. Mira, te puedes mandar a operar uno que nació masculino, pero dices que yo soy mujer, ¿sí? Entonces se puede mandar a operar, vemos los transgéneros, ¿sí? Ujú. Se mandan a implantar senos, consumen Hormonas, ¿no? hormonas femeninas, Ujú. se mandan quitar su pene, sus Ujú. testículos, su aparato reproductor masculino, se mandan a implantar una vagina, ¿sí? Pero nunca dejarán de ser hombres, porque así tenga todo lo de una mujer, ese hombre no puede engendrar, de tener en su barriguita, engendrar, porque no tiene ovarios, Ujú. no puede engendrar vida. Acuérdense que cuando Dios crea al hombre y la mujer, uno de los propósitos de Dios era ¿qué? Multiplicarse, ¿sí? Ujú. Entonces está la procreación, mientras que una relación homosexual, ¿no? Entonces, veríamos mujeres transformadas en hombres embarazadas. Eso sería ya más pervertido todavía, en el Sí. sentido de que confundiría mucho más a nuestros jóvenes, a nuestros niños, ¿sí? De Ujú. qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, vemos que así se quieran transformar, siempre en sus cromosomas va a estar el XX o el XY. Ok, Pero, perfecto. o sea que no se nace Ujú. homosexual, se hace, ¿sí? Ahora, referente al sexo, ¿sí? Y es algo que tenemos que diferenciar entre género y sexo, ¿sí? El género ya lo acabamos de ver, que es hombre o mujer. Ya lo que practica ese hombre o esa mujer sexualmente, pues es otro Ujú. tema, ¿sí? Vemos en la raza animal que hay problemas entre estos animales que son hembra y macho, y puedes ver que un perro puede estar teniendo una relación con otro perro. Ujú. ¿Por qué? Porque ellos no son ¿qué? Racionales. Racionales, ¿sí? Son creación de Dios, pero ellos a veces cometen ese error, ¿sí? Y uno dice, ¿por qué son qué? Animales que no piensan. Y hay animales que tienen relaciones homosexuales. Animales. Ujú. Pero nosotros, como creación de Dios, como personas inteligentes, porque fuimos creados según Dios, ¿sí? Inteligentes, ¿sí? Con razón, pensantes, ¿sí? Pues no cabe en nuestra mente, ¿sí? El poder hacer algo en contra de la misma naturaleza del ser humano. Entonces, el vínculo sexual del ser humano es diferente al vínculo genético de género, ¿sí? Ujú. O sea, que nos quieran meter el gol de que vea dos parejas del mismo sexo besándose y que hay que aceptarlo, que eso es normal. No, verdaderamente no. Hay algo que está fallando, ¿sí? Ujú. Porque están atacando su propia, yendo en contra de su propia naturaleza, ¿sí? Entonces, nosotros podemos encontrar generalizados tres grupos, ¿sí? De seres humanos. Los heterosexuales son los que buscan pareja del género contrario Ujú. al suyo para tener una relación sexual. O sea, aquí sí está hombre busca a la mujer y la mujer busca al hombre. Ujú. Entonces es un heterosexual, ¿sí? Acuérdense que estamos hablando de relación sexual y no de género, porque el género quedó claro. Ok. Hay dos, hay dos. Ujú. Y la Biblia nos dice que hay dos también. Ahorita la vamos a ver. Tenemos, bueno, esta relación determina que está dentro de la naturaleza del género y del sexo del ser humano normal. Que un hombre busque a una mujer para tener sexo y una mujer busque a un hombre para tener sexo. ¿Qué entendemos por esto? Que es algo que es una relación sexual normal. Tenemos los homosexuales. Son los que buscan parejas de género y sexo
de la naturaleza de género y sexo del ser humano, del mismo, ¿sí? O sea, que buscan tener una relación sexual, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Eso es lo homosexual. Y esta determina una relación de género y sexual fuera de los parámetros naturales humanos, totalmente distorsionados. ¿Ves? Ahí está la diferencia. Y tenemos el tercer grupo, que son los bisexuales. Eso sí, atacan a todo el mundo por igual. ¿Sí? Dice, son los que buscan parejas de ambos sexos. O sea, podemos correlacionarlo con las famosas orgías, ¿sí? Donde hay de todo, ¿sí? Entonces, y de eso habla la palabra de Dios. Entonces dice, son los que buscan ambos géneros para tener una relación sexual. Hombres con hombres, hombres con mujeres, mujeres con hombres, mujeres con mujeres. Y esto lleva ya a una ¿qué? Depravación. ¿Sí? Depravación aquí en nuestra mente. Nos lleva a eso. Entonces, como decíamos, la pregunta aquí es, perdón, me atravieso el brazo. La pregunta que nos podemos hacer es, ¿se nace o se hace homosexual? Entonces, según lo que hemos visto, ¿qué tú puedes concluir, Jonathan, Pastor Jonathan? Sí, no, vamos a ver, es importante varias cosas que yo quiero destacar de lo que de lo que el pastor Alejandro ha ido mencionando a lo largo de toda esta explicación. Primeramente, quiero recordarles a todos los espectadores que nos están viendo que el pastor Alejandro se encuentra en Bogotá, Colombia, por si hay algún fallo técnico y ven que en algún momento la voz se va. Estamos como unos poquitos kilómetros, ¿vale? Entonces, que no piensen que son sus móviles ni sus dispositivos, sino que obviamente pues la distancia también se nota a la hora de la tecnología, ¿vale? Eso que quede ahí un poquito de claro. Vale, varias cosas. Importante, que tengamos en cuenta la diferencia entre el género y el sexo, ¿vale? Lo que comentaba el pastor Alejandro es sumamente importante porque hoy en día el enemigo hace que intentemos coger estos conceptos y mezclarlos, ¿vale? Y que pensemos que es lo mismo el sexo que el género, ¿ok? Importante eso. ¿Por qué digo? Porque lo vamos a ver más adelante. Hay un colectivo, vamos a llamarle así, una franja que es muy débil, que son los niños, ¿no? Entonces empiezan a intentar confundirlos con esto del género, del sexo. Entonces le dicen a los niños de que da igual que hayas nacido niña, que puedes llegar a ser un niño o viceversa, ¿no? Has nacido niño, pero tranquilo que puedes llegar a ser niña. Lo que el pastor Alejandro decía, muy importante, el género no se puede cambiar. Así haya las cirugías, las modificaciones externas o internas a nivel del cuerpo, jamás vas a poder modificar el género. Si naces hombre, eres hombre, y si eres mujer, ¿vale? Quiero que quede esto claro porque vamos a ver más adelante los ataques que el enemigo realiza a los niños, ¿no? Y hay algo sumamente importante y quiero que quede, al menos es mi opinión, que el pastor Alejandro lo comentaba antes. Es algo que hoy en día lo vemos o lo quieren vender como algo normal, como algo sencillo, como algo, incluso el bisexualismo, ¿no? Entonces da igual, mejor si hay... No, cuidado, no intentemos hacer la vista gorda a lo que realmente Dios nos está enseñando. ¿Ok? O sea, quiero dejar esas cosas claras. Y quiero ir resumiendo lo que el pastor Alejandro está explicando para que todos podamos tener claridad de lo que la palabra enseña, de cuál es el propósito y de que no nos dejemos engañar y mucho menos dejemos que engañen a los colectivos más vulnerables, como en este caso pueden ser los niños. ¿Listo? Alejandro, el pastor Alejandro, ¿puedes? Bueno, lo que tú hablas, el bisturí lo puede. ¿Sí? Lo puede físicamente, pero no genéticamente. ¿Sí? El bisturí lo puede, pero no genético.
lo puede físico. Y en esto, pues, podemos decir que en la búsqueda de años, décadas, del gen gay, nunca lo van a encontrar. Porque la tecnología ha avanzado tanto, ya la ciencia, y a estas alturas seguimos igual. Como son más XX para mujer, XY para hombre. O sea, no hay que buscarle otra pata al gato, como dicen por ahí. ¿Sí? Entonces, si podemos concluir y decir que es una distorsión inequívoca en el ser humano mantener relaciones sexuales con personas del mismo sexo, ¿sí? ¿Sí? Eso se sale del raciocinio y del ser inteligente, ¿sí? Y ser más como el animal, un animal sin raciocinio, sin inteligencia, que esto puede suceder en estos tipos de animales, ¿no? Pero no en el ser humano. ¿Lo pueden hacer? Sí, ¿sí? Pero ya saben las consecuencias que traen para sus vidas, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Aquí vamos a entrar ya a ver algo de la palabra de Dios en Génesis 1, versículos 26 y 28, donde nos habla de la creación, ¿sí? ¿Y la creación de qué? Del ser humano. Dice el versículo 26, entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen, para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corran por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. O sea que estas palabras que están aquí en Génesis 1, del 26 al 28, nos dicen lo que los científicos, los biólogos, los genetistas también se sostienen. No pueden cambiar de género. ¿Cuál género? Según los cromosomas XY, el hombre, XX, la mujer. Y aquí nos está diciendo que el hombre que Dios creó al hombre y a la mujer. No hay un tercer género, no lo hay. Ya esa es invención en la mente del ser humano que se ha corrompido y que no teme de Dios. Entonces, dice, luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, o sea, tienen el propósito de la procreación. Mientras que una relación homosexual, no. Exacto. Dos hombres no pueden tener hijos, dos mujeres no pueden tener hijos, siempre tiene que haber intervención de hombre o mujer, así de sencillo, ¿sí? Claro. Les dice, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corran por el suelo. En ningún momento Dios nos habla de ese tercer género en el ser humano. Solo menciona a quiénes, al hombre y la mujer. Y científicamente, genéticamente, biológicamente, han concluido que llegan a ¿qué? A que solo hay ¿qué? Dos géneros, hombre y mujer. Entonces, ¿de dónde nosotros podemos aceptar que se nace homosexual si es totalmente ¿qué? Contrario a lo que dice los científicos, los genetistas y lo que dice que la palabra de Dios? ¿Sí? Entonces, todo esto es una visión que distorsionada en el ser humano, ¿sí? Que ha sido corrompido. ¿Por qué? Por su propio ¿qué? Pecado. Mira lo que dice Isaías. ¿Qué aflicción para los que arrastran sus pecados con sogas hechas de mentiras? ¿Sí? Que arrastran detrás de sí la maldad como si fuera una carreta. Hasta se burlan de Dios diciendo, apresúrate, haz algo. Queremos ver lo que puedes hacer. Que el Santo de Israel lleve a cabo su plan.
porque queremos saber qué es. O sea, aquí están retando estos tipos de personas que corren con este tema. A ver, Dios, ¿dónde está? Apresúrate, haz algo. ¿Sí? Cuando verdaderamente los que tienen que hacer algo son ¿qué? Los que tienen el problema. El que está enfermo busca al médico, ¿cierto? Entonces, los que están mal, están equivocados, están cargando con su maldad, pues busquen a Dios, arrepiéntanse y Él ahí sí va a hacer ese plan que tiene para cada vida. Entonces dice que el Santo de Israel lleva a cabo su plan, porque queremos saber qué es. ¿Qué aflicción para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad. Que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Fue la maldad en el ser humano que lo llevó a vivir sin Dios. Y le dará el pago a su extravío. Entonces, mire, ahí está. Es la misma mentira que Satanás ha sembrado en la mente de estas personas. Pues como se han apartado de Dios, pues el diablo ha llenado su mente de mentiras y lastimosamente, si no corrigen, pues van a ser tratados por Dios duro. ¿Y qué es duro? Pues que no podrán heredar el reino de Dios, ¿sí? Entonces, Romanos capítulo 1 también nos habla desde el versículo 18, y aquí es donde está, pues, la cereza encima del pastel. Verdaderamente, ¿de dónde viene? Pues todo, pues viene de la maldad del ser humano, ¿sí? Dice Romanos 1, versículo 18, dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. O sea, todos de una u otra forma conocen de Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, versículo 21, a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron ¿a qué? A inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión, en donde Satanás siembra la duda, la maldad en nuestras mentes. Y más cuando son mentes que no tienen nada con Dios, pues son más oscuras, más confusas y más perversas. Versículo 22. Afirman ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simple mortales, de aves, de animales, de cuatro patas, de reptiles. Entonces, ¿Dios qué? Los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas. Ahí está, vean. Como ellos abandonaron a Dios, pues Dios también los abandonó. Exactamente. ¿Y qué pasó con ellos? Empezaron ¿a qué? A hacer las cosas vergonzosas que deseaban ¿en dónde? En su corazón, o sea, agradarse a sí mismos y agradar a los demás, ¿sí? Como resultado, usaron sus cuerpos, mire, ahí está el uso del cuerpo, para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Versículo 26. Por esa razón, ahí está, por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones, ¿qué? Vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales, ojo,
¿sí? No estamos hablando de género, sino de sexualidad. Y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. ¿Qué es eso? Lesbianismo. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. ¿Qué es eso? Pues Homosexualismo. Ahí está, explícito. ¿Sí? Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de ese pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. ¿Sí? Hay un pago. La paga del pecado es ¿qué? Muerte, exacto. La muerte. ¿Sí? Versículo 28. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos racionamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen ¿qué? Morir por ellos, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. O sea que mire, ahí en este parágrafo de Romanos 1, del 18 al 32, creo que es, está explícito de dónde viene el homosexualismo. ¿Sí? Así es. Dios los creó, hombre y mujer, pero el hombre y la mujer se corrompieron aquí en su mente. Y queriendo ser sabios, queriendo ser o estar por encima de Dios, quebrantaron todas sus normas, ¿sí? Violaron todos sus estatutos. ¿Y Dios qué hizo? Si no me quieren, pues chao. Claro. Los entregó ¿a qué? A sus pasiones, a sus concupiscencias. Y por eso terminaron hombres con hombres y mujeres con mujeres. Así es. Y dicen que tienen ya su pago. ¿Sí? Porque son insolentes, no quieren nada con Dios. Entonces, algo que ¿qué podemos hacer? Claro, es lo que está diciendo el pastor Alejandro y cuando finalizando este versículo que dice y el precio del pecado, la paga del pecado es muerte, ¿no? Y según nos habla aquí Romanos, se les entregaron a sus propias concupiscencias unos con los otros y se encuentran todas estas personas perdidas, pero hay una salida. Ajá. Hay una salida, pero no la vamos a contar hoy porque nos hemos quedado sin tiempo. Entonces, ya nos fuimos, ya no se nos fue la media hora. Entonces, el próximo programa vamos a terminar de ver este apartado que creo que nos quedaron cosas, ¿cierto, pastor? Por ahí. Sí, quedaron unas cositas muy interesantes que toca comentarlas, decirlas, porque hay mucho desconocimiento y extravío, aún dentro del pueblo de Dios. Exactamente. ¿Sí? Porque hay líderes que han dicho públicamente y abiertamente que esto no es pecado. Exactamente. Entonces, vamos en el siguiente programa, si Dios lo permite, vamos a terminar de ver esto, ¿vale? Esto tan importante, y vamos a ver la salida, ¿vale? Hemos visto en el primer capítulo, en el primer programa, que hay un pecado. Hemos visto en este segundo cuál es la paga de este pecado, pero hay una salida, ¿vale? Y esa es la que vamos a ver en el siguiente programa, si Dios quiere. Así que os emplazamos a que en 8 días sigáis conectados con nosotros. Pastor Alejandro, no sé si quieras agregar algo más rápidamente para finalizar hoy. No, pues quedamos en una parte inconclusa, pero lo importante aquí es que las personas que puedan entender lo que se está hablando entre género y lo que es el sexo de estos dos géneros, hombre o femenina, ¿sí? Y cuál es el sexo correcto delante de Dios, cuando Él dice que los bendijo,
¿sí? O sea, es la unión marital, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Les dijo, fructifiquen y multiplíquense. Ok. Esa es la relación que Dios tiene para la familia, el hogar, ¿sí? Así es. Acuérdense, 2 hombres no pueden procrear, 2 mujeres tampoco. Exactamente. Entonces, hay que tener la distinción entre qué es el género y la famosa ideología de un tercer género, que eso es falso, es una mentira, y lo que es el sexo. Un sexo correcto dentro del matrimonio, que eso sería otro tema que hay que tratar porque, ay, Dios mío, hasta en el pueblo cristiano encontramos cosas que son aberrantes. Y lo que es el sexo, ¿sí? Que manda Dios, y el sexo que practican los hombres que se han corrompido y las mujeres que se han corrompido y han abandonado a Dios. Así es. Perfecto. Importante que quede claro esto, ¿vale? Igualmente lo que siempre decimos es nuestros canales están abiertos para recibir cualquier opinión, cualquier duda y con mucho gusto las iremos respondiendo. Así que si Dios lo permite, nos vemos en 8 días en este maravilloso espacio que hemos titulado En Profundidad con el pastor Alejandro Montañez. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente programa. Os esperamos. Gracias. Bendiciones. Chao. Bendiciones, Pastor Jonathan. Hola a todos y bienvenidos un domingo más a vuestra casa, a vuestro espacio. Seguimos nuestra conversación que dejamos pendiente la semana pasada con el actor Pedro Pallares. Pedro, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Jonathan, un saludo cordial desde Colombia una vez más. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar ahí. Vamos a continuar nuestra conversación que de verdad que se quedó muy, muy interesante la semana pasada. Pedro, me gustaría preguntarte algo muy importante en la vida del cristiano. ¿Qué es para ti, qué significa para ti la oración? La oración es la comunicación permanente que nosotros tenemos con nuestro papá. Es algo que va mucho más allá de un tema ritual, por así decirlo, un tema ceremonial, sino que la oración es ese estado activo que nosotros mantenemos de comunicación con Dios, que es un tema bidireccional, es algo que nosotros hablamos, pero Él también responde. Y creo que también tiene mucho que ver con la disposición que nosotros tenemos de escucharlo hablar y de hacerle caso a lo que Él dice, de recibir lo que Él dice. Creo que la oración, no sé si por cultura, tal vez comenzamos a considerar la oración como un tema ceremonioso, ¿no? Me gusta ese versículo en Salmos que dice que entremos a la presencia de Dios con acción de gracias. Pero me gusta también ese versículo donde Nehemías llega a hablar con el rey y el rey le pregunta por qué está triste. Que en el caso de Nehemías, al ser copero del rey,
era una pregunta peligrosa, porque si el rey no veía alegre a su copero, el rey perfectamente podría mandar a matar a su copero. Así es. Entonces, la Biblia dice que Nehemías tuvo un momento muy rápido de oración antes de responderle al rey. Es decir, que la oración no se queda únicamente en un espacio, en un tiempo, sino que la podemos incluso ejecutar en esos momentos tal vez de presión, de estrés, y es algo que podemos activar en cualquier momento. Me gusta pensar que a veces nuestros tiempos de oración pueden ser simplemente un tiempo de contemplación a Dios, de contemplación de su magnificencia. Y dice la palabra de Dios también, dicen, quédense quietos y vean que yo soy Dios. Y me gusta pensar en esos tiempos de oración donde hay una contemplación. Yo simplemente quiero ver lo grande, maravilloso y majestuoso que eres. Tal vez no tengo mucho que decirte, pero sí tengo mucho que ver de ti, tengo mucho que contemplar de ti. Y esa contemplación me alimenta, me hace bien ver a mi papá poderoso, grande, fuerte, maravilloso. Yo creo que por ejemplo, cuando un hijo ve a su papá, no sé, tal vez haciendo trabajos en la casa, trabajos que el niño diría, uy, no, qué difícil hacer eso, qué difícil podar ese árbol, qué difícil cavar ese hueco o reparar esto. El hijo se siente bien de ver a su papá hacer cosas complicadas, cosas complejas. Y dice el hijo para sus adentros, uy, yo quisiera ser como mi papá, quisiera lograr hacer esas cosas. Creo que nosotros también necesitamos esos momentos en oración de contemplar a Dios en su poder, ¿no? Haciendo cosas en el mundo, haciendo cosas con la gente, haciendo cosas maravillosas con su iglesia alrededor del mundo. Eso nos alimenta muchísimo. Hay una anécdota que me gusta mucho del pastor Paul Washer, que él dice que a él le gusta por la mañana prepararse su tacita de café y dice que se va y se sienta en el banco y antes de sentarse al banco se queda al cielo mirando y dice, papá, ¿me permites que me siente contigo? O sea, son esos tiempos, ¿no? Y es cierto que muchas veces el cristiano tiene la oración como la parte aburrida de la comunión con Dios, de la parte de pereza, pero si aprendemos a orar y que en cada momento que tengamos, como bien decía Pedro, como Nehemías, de buscar ese espacio de diferentes maneras, qué mayor momento para orar que poder asomarte a una ventana, a un balcón y ver la creación de Dios, ¿no? Y creo que obviamente lo que dice Pedro, la oración debe de ser continua y hay muchas maneras de adorar a Dios, o sea, que no se vuelva algo perezoso, que no se vuelva algo, porque suele suceder y no suele suceder, al menos hablo también por mí, en muchas ocasiones, ¿no? Que quizá eso como que, pero si sabemos manejarlo conforme Dios quiere, ¿verdad que a nadie nos da pereza coger un teléfono y llamar a nuestro papá, a nuestra mamá? Pues ese símil, ¿no? Que no falte nunca. Así es. Pedro, te pregunto, ¿cuáles son en todo este largo camino en esta tierra que llevas andando con Cristo? ¿Cuáles son las lecciones que consideras que son más importantes que has aprendido de Jesús? Así, no sé si tengas alguna que te venga a la mente. No, tengo muchas. Yo creo que las lecciones más valiosas son difíciles porque muchas veces vienen encerradas en pruebas, encerradas en dificultades. Creo que ahí es donde están las lecciones más valiosas. Yo creo que Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere cosas buenas para nosotros y tiene propósitos para cada uno de nosotros. Pero nosotros como hijos necesitamos ser educados, formados y entrenados para esas cosas buenas que Él quiere para nosotros. Y a veces esas lecciones son difíciles porque, como hablábamos, vienen encerradas en pruebas. Y yo creo que de las mayores lecciones que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender es aprender a confiar en Él. Y sobre todo,
que podamos aprender a confiar en Él en medio de las situaciones donde parece que todo esté mal y que no hay esperanza para nada. De cierta forma, el conocimiento de Dios, o el conocer a Dios, el tener una relación con Dios, tiene mucho que ver con eso. Porque digamos que tú tienes un amigo, ¿no? Y que tu relación con tu amigo es una relación súper buena, excelente, cordial, cuando todo está bien. Pero resulta que pasó una dificultad, de pronto tú estás en problemas y tu amigo no aparece. Estás necesitándolo y tu amigo no aparece. O tal vez pasó algo a nivel familiar en lo que tú estabas esperando que tu amigo te guiara, te acompañara y él no apareció. Y yo creo que dentro de las lecciones más importantes que podemos aprender de Dios y con Dios es verlo a Él desplegar sus cualidades en medio de las dificultades. Porque nosotros hablamos o conocemos por la Biblia a un Dios que es sanador. Pero ¿cómo conocemos que Dios es sanador sin haber recibido sanidad? Y para recibir sanidad, pues tenemos que pasar eventualmente por una enfermedad. ¿Cómo conocemos a Dios como proveedor si no hemos pasado por necesidad? Si no hemos pasado por momentos donde no hay de dónde y el único que puede es Dios. Y Dios sobrenaturalmente trae la provisión. La forma de conocer que Dios es proveedor es pasando por esos momentos de necesidad. Son difíciles, son duros. ¿Cómo podemos conocer al Dios bueno, hablándolo en un sentido global, en un escenario donde todo marcha absolutamente bien y colorido, y todo es color de rosa? Es muy difícil conocer la bondad de Dios en eso. En este tiempo tan difícil para todo el mundo, yo me atrevo a decir que muchos cristianos que no habían conocido la bondad de Dios, la conocieron ahorita. Así es. Y muchos que de pronto conocieron ciertas facetas de Dios y no habían conocido otras, ahorita la están conociendo, ahorita la conocieron. Qué maravilloso, eso es un tesoro. Y digamos que algo positivo de esta pandemia es eso, de tener la oportunidad de conocer a Dios en un contexto totalmente diferente. ¿Quién hubiera pensado que en cierto momento de nuestra historia íbamos a vivir esto? Tal vez algunos estaban muy tranquilos trabajando con sus empresas, con sus negocios, y al día siguiente ni sus empresas ni sus negocios existían. Pero a pesar de que no existían, vieron la bondad de Dios. Yo he visto la bondad de Dios en esta época. La he visto de una forma absurda, de una forma extravagante. Y creo que de las cosas que le dan placer a Dios es que nosotros podamos conocer quién es Él en su magnificencia, ¿no? Entonces, las lecciones así maravillosas que yo he aprendido de Dios han sido precisamente en las dificultades, en las pruebas, en los desiertos, y muchos desiertos han sido, para mi vida, han sido muy largos. Digamos que en el trabajo, en el medio artístico, casi que continuamente estamos a la espera de algo, a la espera de que salga ese proyecto, de que salga ese personaje, de que salga esa serie, esa película, esa novela. Y muchas veces estamos con las esperanzas bajas, con la fe baja. A veces eso que estamos esperando no sucede, no pasa. Y nos preguntamos, Dios, ¿cómo voy a hacer? ¿Qué se supone que tenga que pensar o sentir en este momento? Y creo que conocer a Dios en medio de eso es algo a lo que todos estamos llamados, de ver lo bueno que Él es cuando todo sale mal. Y sobre todo que esos propósitos y esa voluntad buena que Dios tiene para nosotros, pues viene con una preparación y un entrenamiento. Y qué bueno que nosotros, conociendo a Dios bueno, a ese Dios muy bueno, pudiéramos entender nuestras dificultades y nuestras pruebas, nuestros tiempos de espera, esta pandemia, como un entrenamiento para algo, como una preparación para algo. Así es. Creo que si pudiéramos ver esto desde ese punto de vista, muchas cosas serían como al menos algo más fáciles de soportar, ¿no? Así es.
Me quiero quedar con la parte que Pedro ha dicho y me parece súper importante, y es que él dice que durante este tiempo de pandemia, muchos de los que decíamos quizá conocer a Dios realmente lo hemos conocido. O sea, hemos visto cómo la mano de Dios ha estado consolando a cada persona que ha estado pasándolo mal en un hospital o que ha perdido un ser querido, que desgraciadamente han sido muchos. Incluso lo hablábamos fuera de cámara, dentro de los propios hermanos cristianos han partido con toda esta pandemia. Dios ha estado ahí consolando, dando esa paz que sobrepasa tu entendimiento, o esas crisis económicas que desgraciadamente todavía estamos viviendo. Uno tiene que, ¿cómo se aferra a las promesas de Dios? Conociendo a Dios. ¿Y cómo conoces a Dios? Por mediación de la palabra. La palabra te dice en Proverbios que al justo no le faltará que llevar a su boca ni qué vestido ponerse. Entonces, ante la adversidad, es bueno que utilices la palabra. Dios quiere que utilices la palabra para orar con Él. Y, Señor, mira lo que está pasando, pero tú dices esto en tu palabra, Señor. Entonces, es importante, quiero quedarme con eso porque me ha parecido muy bonito y muy importante resaltar. O sea, Dios se da a conocer y sobre todo, como decía Pedro, en los momentos en los que estamos pasando ese desierto y te ves caminar solo, si giras la cabeza verás como al lado de tu sombra hay otra, que es la suya. Importante eso. Pedro, un mundo complicado, fíjate lo que dice la palabra dice, sois la luz del mundo, dice que la luz no se esconde debajo de un almud, sino que se pone en lo alto de la estantería para que alumbre a toda la habitación. ¿Por qué cito este versículo, esta parte bíblica? Pedro, ¿cómo debería de ser el papel del cristiano dentro de este mundo complicado del espectáculo, de la televisión, del cine? Wow. Una pregunta bien difícil, ¿no? Bueno, digamos que por diseño, todos los seres humanos, por diseño, deberíamos tener una relación con Dios. Todos los seres humanos por diseño, pero no todos la tienen. Algunos han elegido no tenerla, ¿no? Pero por diseño todos deberíamos tenerla. Los que tenemos nuestra relación con Dios por diseño, deberíamos obedecer, guardar un montón de cosas. Y desafortunadamente en muchas ocasiones no lo hacemos. No decidimos entregar muchas áreas de nuestra vida a Dios. Entonces, por diseño, ¿qué diríamos acerca de los actores? De las personas que trabajan en los medios de comunicación, en el espectáculo, por diseño. Yo creo que por diseño el actor, el artista, me atrevería a meter aquí dentro de este ramo a los deportistas, porque pues hacen parte en gran medida del entretenimiento, es decir, de aquel contenido que la gente ve y se maravilla, dice, wow, qué gol, wow, qué carrera, wow, qué performance. Yo creo que por diseño, nosotros por diseño dentro del medio, nosotros deberíamos dejarnos, primero, guiar por Dios, obviamente, ¿no? Segundo, deberíamos tener un comportamiento conforme a quien es nuestro papá, ¿no? Ese comportamiento muchas veces no va a impactar a las personas que ven la pantalla, pero sí va a impactar a nuestros compañeros de trabajo. Va a impactar a aquella chica que trabaja en maquillaje, aquel muchacho, aquel chico o chica que trabaja en vestuario, en el caso del medio de la actuación. Va a impactar a aquel muchacho que trabaja en las cámaras, que trabaja como técnico. Con ellos nosotros tenemos contacto directo, trabajando día a día. Entonces, mi comportamiento debe impactarlos a ellos porque es con ellos con quienes tengo un contacto día tras día. Y es más fácil tener un impacto con ellos que con las personas que están detrás de la pantalla. Con ellos no me voy a ver personalmente, con ellos no voy a tener una relación, mientras que con mis compañeros de trabajo sí. Eso por un lado. Por otro, yo creo que muchos de nosotros nos hemos encontrado con aquel conflicto acerca de si debo seguir o no en esto, de si debo seguir o no. Yo lo he enfrentado en muchas ocasiones de mi vida y en tiempos completamente diferentes. Muchos incluso nos enfrentamos tal vez al dilema de, bueno, yo debería trabajar solamente en proyectos cristianos que hablen de la palabra de Dios.
muchos nos enfrentamos a eso, pero muchas veces también nos enfrentamos con esa voz de Dios que nos dice, yo te puse aquí para algo, yo te puse aquí para algo. Ujú. Entonces, esto me hace acordarme también de aquel hombre en el Éxodo que recibió del Espíritu de Dios la habilidad de trabajar el metal, el oro, obras preciosas para el trabajo que tenía que hacerse en el tabernáculo. Ese hombre fue llamado a eso. Ujú. Pero estoy seguro que ese mismo Espíritu de Dios también impartió dones y talentos para desarrollar obras que no se iban a usar en el tabernáculo. Algunos de ellos desarrollaron talentos especiales para fabricar espadas, por ejemplo, para fabricar lanzas, para fabricar arados, para fabricar herramientas de agricultura. Entonces, yo creo que como cristianos, nosotros tenemos que, pues como artistas cristianos, tenemos que tener una comunión con Dios tan íntima que podamos tener la seguridad de poder estar, de saber que estamos en el lugar correcto, de saber que estamos allí con un propósito y con un sentido. Y que no, mejor dicho, nosotros no podemos escuchar la voz del enemigo que quiere hacernos creer que no estamos en el lugar correcto. Son dos voces las que tenemos que filtrar. La voz de Dios que nos dice, es aquí donde quiero que estés, ahí es donde quiero y que necesito que estés, frente a la voz de Dios que dice, ese no es el lugar para ti. Y yo creo que sí, como artistas cristianos hay cosas que nosotros no vamos a hacer. ¿No? Necesitamos la voz de Dios para eso también. Hay cosas que no vamos a hacer. Hay cosas que nos van a proponer y nosotros vamos a decir no. Así parezca que es la super mega oportunidad, vamos a decir no. Hay caminos que parecen buenos, pero terminan siendo caminos de muerte. Así es. Entonces yo creo que como artistas estamos llamados a eso. Hay muchas ocasiones donde incluso nosotros no, es posible que nuestros personajes hablen y dejen un mensaje, pero es posible que no. Y así hablen o no hablen, Dios los puede usar. Así hablen o no hablen, Dios los puede usar. En algún momento a mí me criticaron mucho, personas de la iglesia me criticaron mucho por algunos personajes que yo hacía que eran personajes malignos, que eran personajes malvados. Yo no tenía cómo, digamos, hablar o explicarles muy bien a ellos, pero lo único que tenía a la mano para decirles es, miren, yo no soy el personaje, yo lo interpreto, pero yo no soy ese personaje. Y ese personaje hace parte de una historia, hace parte de un cuadro que no se centra únicamente en ese personaje. Y creo que cuando recibimos a veces oportunidades y que uno dice, Dios mío, este personaje, ¿en serio? ¿En serio es eso lo que tú quieres que yo haga? Y muchas veces Dios dice, sí, es eso, porque hay un propósito detrás de eso. Ok, vamos a hacerlo y vamos a disfrutarlo y vamos a dar gracias a Dios por eso. Yo tengo muchos sueños y muchos anhelos de hacer muchas series, muchas películas, muchos personajes. Y hay muchos otros que yo sé que no los voy a hacer y no los haría nunca. Pero creo que nosotros como artistas cristianos lo que tenemos que tener es el oído espiritual muy afinado para escuchar a Dios, para poder entender en dónde nos metemos, qué trabajos hacemos y qué trabajos no hacemos, ¿no? Así es. Súper importante eso, ¿no? O sea, saber que hay unas líneas rojas que no las vamos a cruzar. Aún así nos ofrezcan lo más grande, las portadas, los mayores carteles o la mayor fama efímera de este mundo, debemos de saber que a quien debemos de agradar, como dice Pedro, es a nuestro Padre y no a aquellos que están en el mundo, porque todo que hay en este mundo efímero es. Sabemos que tiene los días contados. Pedro, para ir terminando, hay una sección dentro de esta propia sección que se llama la batería rápida, ¿vale? Wow. Yo te voy a hacer, te voy a lanzar palabras o todos siempre centrado en cristología, en Dios, ¿vale? Palabras o preguntas muy rápidas y la idea es que tú respondas dentro de todo lo más rápido posible. ¿Listo? Perfecto, claro que ¿Listo? sí. Entonces vamos para allá. Empezamos. Jesús. El fiel pastor, mi salvador, mi redentor. Perfecto. La Biblia. Alimento.
diario, te añadiría yo. La salvación. Un regalo de pura gracia. Ujú. El pecado. Aquello que nos hace daño y que nos separa de Dios. Ujú. Una cita bíblica. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha venido sobre ti. Isaías 60, versículo 1. Amén. Personaje bíblico. Tengo varios. José, hijo de Jacob, David, Nehemías. Creo que son de los tres que más me llaman la atención. Ujú. El mundo actual. Un sistema con muchos componentes, con muchas interferencias, y es un sistema que está caído, pero es un sistema en el que nosotros vivimos. Ujú. El matrimonio. El estado ideal de cualquier persona. Ujú. Un libro cristiano. No lo he leído, me lo quiero leer, pero es un libro que se llama No es por vista, del pastor Cash Luna. Ujú. Ok. Y la última, una meta. Uy, tengo un montón. Una meta. Bueno, yo sueño con los documentales. Aparte de actuar, me encantan los documentales. Tuve ya la oportunidad de trabajar en uno. Estoy escribiendo otros. Estoy estudiando el tema también. Yo fui hace un tiempo paracaidista. Ujú. Y dejé de saltar, tuve que dejar de saltar por ciertas cosas y le tomé miedo otra vez al tema. Me gustaría volverlo a hacer, no solamente por superar el miedo, sino que me gustaría mezclar dentro del tema del paracaidismo la posibilidad de hacer un documental acerca de la forma como se capacita y se entrena un paracaidista y las reflexiones espirituales que hay dentro del paracaidismo. Una en particular, el paracaidista debe tener confianza. ¿Confianza en qué? En que su paracaídas va a abrir. Esa es la confianza que tenemos en Dios. Saltamos, alamos el mando y el paracaídas se abre. Con Dios hacemos algo parecido, ¿no? No entendemos cómo, pero confiamos en Él obra, ¿no? Y quisiera abordar eso con el objetivo de en el documental explorar esas lecciones, esas reflexiones espirituales que están ahí inmersas en el paracaidismo. Amén. Pedro José Pallares, muchísimas gracias. Te damos desde este humilde canal cristiano, te agradecemos enormemente el que nos hayas acompañado. Te deseamos todas las bendiciones, no solamente para tu vida personal, para tu matrimonio, para tu vida profesional, pero sobre todo para tu vida cristiana. Que Dios te siga utilizando grandemente para predicar la palabra del Señor de día y de noche, al norte, al sur, al este y al occidente. Que la voz de un verdadero cristiano no sea callada, y mucho menos en estos tiempos tan complicados, y que es tan necesaria que la palabra de Dios sea predicada. Aquí, tu casa, abierta para cuando quieras. Desde Madrid, desde España, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos que nos hayas atendido, que nos hayas abierto las puertas, no solamente de tu casa, sino también de tu corazón y de tu vida. De verdad que gracias, Pedro. Jonathan, no, muchas gracias a ti, gracias por la oportunidad y bueno, aquí estoy, cuenten conmigo para una próxima oportunidad, con muchísimo gusto. Amén, tomamos nota de eso, ya quedó grabado. Muchísimas gracias, Pedro, por acompañarnos, muchas gracias a vosotros por acompañarnos también y bueno, nos vemos la semana que viene, Dios mediante, que tengáis maravillosa semana, fuerte abrazo y bendiciones para todos, cuidaros, chao, chao.
Espero que os haya gustado el programa de hoy. Recordad, si os ha gustado, darle like a este vídeo, suscribiros si no lo estáis, seguirnos en nuestras redes sociales, en YouTube, en Instagram y en Twitter. Y nada más, os esperamos dentro de 8 días en vuestro programa Camina y Ven. Bendiciones para todos. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Yo camino contigo, tú no caminas solo. Y si caes te levanto, si ríes yo río y si lloras yo lloro. Oh, sé que duele el silencio y al no escuchar mi voz, pero estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la salvación. Sé que es difícil. Síguenos en nuestras redes sociales. Nos encontrarás en Twitter como JV Madrid, en Instagram como Iglesia Cristiana_JV_Madrid, en YouTube como Iglesia Cristiana JV Madrid. Te esperamos.